Este capítulo contiene referencias a insultos, amenazas y a todo tipo de lenguaje inapropiado. No es una advertencia para que no lo oigas. Es precisamente el problema del que te queremos hablar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: mujer, periodista y violencia en redes sociales. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Puta, vas a ser la próxima. No te tocaría ni con un palo. Es la voz de mi compañera Ana Requena Aguilar, periodista del diario.es. Pobre del que se atreva a ser tu pareja. Tienes pinta de chuparla bien. Deberían quitarle la custodia de su hijo. Zorra, eres una amargada. Ten cuidado, en una gran ciudad pasan muchas cosas terribles todos los días. Vas a acabar sola, gorda. Ya te gustaría a ti que te violaran. Fea de mierda. Nadie va a quererte. Esto que oyes son comentarios reales que Ana y otras compañeras reciben habitualmente. Por ser mujeres, por ser periodistas, por ser feministas. No me he inventado ni he tenido que ficcionar ninguna de estas palabras ni de estas frases terribles que he leído, porque son los comentarios que recibimos habitualmente muchas periodistas y comunicadoras. Y especialmente si además te dedicas al ámbito de la igualdad, del feminismo, del género. Este capítulo no va solo de relatos personales, de cuestiones puntuales. Esto va de un problema estructural señalado por informes internacionales sobre libertad de expresión que alertan de que este tipo de acoso contra mujeres periodistas es un enorme problema generalizado, masivo, muchas veces orquestado, para reprimir la libertad de expresión de estas mujeres, para debilitar al feminismo y para controlar la democracia. Hoy vamos a escuchar la conversación de 4 periodistas y escritoras especialistas en temas de género, hablando de su propia experiencia, que es la de muchas más. Con Ana Requena están Catalina Ruiz Navarro, colombiana, fundadora de la revista Volcánicas; Macarena Baena, directora de Efeminista, un proyecto de la agencia EFE; y la escritora argentina Luciana Pecker. Es una charla que mantuvieron durante el Encuentro Iberoamericano de Periodismo que celebró el diario.es hace unos días. Te dejo con ellas. Es una cosa muy paradójica porque si no fuera por el espacio que abrieron las redes sociales y los espacios de internet, muchas de nosotras no habríamos llegado a este oficio que tiene un montón de talanqueras para poder entrar a ser periodista, a publicar en un medio grande sobre todo. Finalmente a mí me dieron una columna en El Espectador en el 2008 y cuando yo comencé hace 16 años, a mí me decían que los insultos en la columna eran algo de lo que yo debía estar orgullosa. Si la gente tenía una reacción visceral en la columna, entonces quería decir que yo estaba haciendo bien mi trabajo. Y de cierta manera eso es cierto, pero resulta que en mis comentarios había una larguísima discusión sobre si yo era puta, promiscua, frígida, fea o bonita, y eso no pasaba con las discusiones de mis colegas. Había también una sospecha de que yo probablemente era bruta, que yo pienso que se mantiene durante mucho tiempo. Y yo en esa época, enseñada por mis colegas hombres, por supuesto, repetía muy orgullosa, no, eso es un síntoma de que la columna le va bien. Ese hostigamiento empezó a avanzar muchísimo. Y creo que entender cómo nos afectaba a las mujeres era muy difícil porque cuando nosotras hace 10 años íbamos y decíamos, este hostigamiento online me está haciendo la vida de cuadritos, nos decían, eso no es una violencia real. Porque la violencia real para periodistas, especialmente en Latinoamérica, es que te manden una corona funeraria a la casa, te amenacen de muerte, te encañonen con un arma, y eso es la violencia de verdad. Que te digan estúpida o puta en internet, eso ¿qué importa? Eso de verdad no te toca. Y eso era lo que nos decía la comunidad de libertad de expresión. Antes de ser directora de Feminista, fui jefa de la sección de Sociedad y antes fui jefa de la sección de Macroeconomía y Política Económica. En ningún caso, nunca jamás recibí las violencias que recibo ahora, nunca jamás. Decidí hacer causa en redes y ya fue brutal. Y un dato que me parece importante es que
Las periodistas mujeres tienen 3 veces más ataques que los periodistas varones. El 63,5% de las periodistas argentinas fueron víctimas de violencia digital, el 86,5% padece a los trolls y el 73% en Europa también. O sea, no es algo que es ajeno a las periodistas en Europa. La violencia digital pasa a terrenal en 0, sí. ¿no? Cuando te dicen, te está insultando zorra, puta, ¿quién te habrás tirado para llegar donde estás? Bueno, pues venga, pero hay un momento en el que te dicen, sabemos dónde vives y está tu dirección en ese mensaje. Y dices, ¡buah! Digital. ¿Cuántas de nosotras tenemos, ¿no?, denuncias puestas o cuántas compañeras tienen denuncias puestas porque la cosa ha pasado de lo digital? Recuerdo que me mandaron una vez una foto de un arma con mi arroba de, en ese entonces, Twitter, escrita a mano al lado del arma. Y entonces, mientras yo decía, esto no es nada, yo me bajé 8 kilos y se me cayó el pelo. Entonces, ¿cómo que esto no es una violencia que me está afectando mi cuerpo físicamente? Además que hay una cosa muy específica con esa violencia de género, y es que si tú vas a hacer un esquema de seguridad cuando estás trabajando con narco, estás trabajando con bandas criminales, hay una claridad de dónde operan, en dónde están, qué va a pasar, quién puede ser el agresor. Pero con el machismo puede ser cualquiera. Puede ser que mi vecino se levantó y dijo, malditas feministas, ya nadie nos quiere hacer la comida y están arruinando la vida de los hombres, y que decida tomar una acción. Hace muchos años, saliendo de una fiesta, un tipo borracho se me acercó a decirme, te odio, y yo me reía. Pero luego empezaron a circular una foto mía con un ojo morado pintado y yo dije, cabrón, hay una gente fantaseando con pegarme. Y este señor que me encontré a la salida de una fiesta me ha podido pegar un puño y nadie hubiera podido hacer absolutamente nada. Hay además ya un montón de organismos y de informes en los últimos años que están intentando ponerle cifras y cuerpo a esta realidad, ¿no? Hay un informe, por ejemplo, ¿no?, del Centro Internacional de Periodistas que hizo para la UNESCO, que ya alertó de un incremento muy fuerte de esta violencia online a las periodistas, ¿no? Dicen, se operativiza el abuso de género para enfriar los reportajes críticos y socavar la confianza pública en el periodismo. También Amnistía Internacional ha dicho que esta violencia digital a las periodistas, a las comunicadoras y a las políticas causa daños psicológicos graves, ansiedad, depresión, estrés postraumático. En casos muy graves, incluso autolesiones, intentos de suicidio, aislamiento y, por supuesto, merma en la libertad de expresión. Por supuesto que nos censuramos, limitamos nuestras apariciones en redes, estamos viendo cómo colgáis libremente vuestras vacaciones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si tienes hijas más, si tienes hijos también, si tu entorno puede ser vulnerable también, no tenemos esa libertad que nos hemos ido coartando nosotras solas para preservar nuestra seguridad y preservar la seguridad del entorno. Yo arranqué teniendo una presencia muy grande en redes sociales y conforme ha pasado el tiempo yo dejé de tuitear en el 2020 cuando en una de esas troleadas, porque usé el lenguaje incluyente, me empecé a sentir muy ansiosa y de repente me di cuenta que yo para sobrevivir en redes tenía que tomarme 2 goticas de Rivotril y en ese momento estaba embarazada, entonces no podía tomar ansiolíticos y entonces dije, wow, o sea, la única manera en que yo puedo existir en este espacio es drogándome, cosa que no puedo hacer en este momento porque estoy embarazada y me tocó decir, voy a dejar de tuitear. Mi vida es mejor, mucho más tranquila, pero la visibilidad de mi trabajo, pues claro que baja, y que yo deje de tuitear también es un privilegio, porque entonces yo fundé una revista y tengo un medio, y si yo quiero y necesito decir algo, lo puedo de pronto decir a través del medio sin ir a poner el cuerpo yo. Pero muchas personas no tienen esa posibilidad ni esa salida, y simplemente son voces que ya no están en los medios y que ya no están en lo público. Y un dato de la Unión Europea que me parece muy importante es que no es solo lo que hacen las periodistas en redes, que además todas sabemos que hoy las jóvenes y los jóvenes mucho más, pero también las adultas entramos a los medios a partir de las redes sociales. Entonces, lo que posteamos o dejamos de postear es sumamente importante para que se produzca una audiencia. Pero en el caso de las periodistas europeas, el 37% ya evita tratar determinados temas en notas.
¿no? Entonces, esto es realmente muy importante. El 80% de las periodistas han limitado su participación en redes sociales. Ahí no hablamos solamente de qué nos pasa cuando nos insultan, sino de cuál es el efecto social de esa limitación. Yo creo que en España las violencias que recibimos directamente nosotras son proporcionales al espacio que va ocupando la extrema derecha. Y las violencias más bestias, que son las que recibimos en redes, es ese espacio en el que ellos campan a sus anchas y donde lo han hecho de una manera imbatible, inmejorable, donde han hecho unas campañas de comunicación que no hemos sabido contrastar y a las que no hemos sabido afrontar desde los medios tradicionales. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que creo que hay un vínculo evidente, ¿no? Con ese discurso de odio de género, ¿no? Ese término de la ideología de género, la extrema derecha tomando eso como bandera, y luego la organización de la llamada manosfera, algo de lo que creo que vamos a hablar mucho en los próximos años, porque creo que aún nos cuesta entender el impacto que está teniendo y que va a tener esa manosfera, pero que sirve como espacio de radicalización de hombres jóvenes y también de organización para muchos de estos ataques. La extrema derecha no solo, más allá de que hay distintos factores políticos y económicos, puede subir por la desinformación, sino que puede subir por haber callado la voz de las mujeres, porque el impacto que tuvimos cuando logramos hablar fue enorme. Una muestra es claramente Ni Una Menos nace en Twitter, y hoy Twitter es el lugar del que somos claramente expulsadas. Y en este momento específico tan álgido, en donde los autoritarismos se dieron cuenta que todas las mentiras y la desinformación y los mensajes antigénero son un camino espectacular para conseguir votos y llegar al poder y joder las democracias. En mi caso personal hice la denuncia hace muchos años cuando me dijeron te mereces ser la próxima, frente a una nota de que para bajar los femicidios había que regular el control de armas. Y de esa causa, más allá de lo personal, lo que se demuestra es que, por ejemplo, hubo suplantación de identidad en la persona que me decía eso, y que esa persona tiene dirección en el edificio Alas, que es el edificio de la Fuerza Aérea Argentina, que ha sido capaz de hacer vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata. Estos no son necesariamente ataques orgánicos, estos son ataques organizados, globales, en donde hay una financiación muy grande, y entender esto es muy importante porque, digamos, en Latinoamérica nos están diciendo, ay no, los hombres jóvenes se están radicalizando porque el feminismo fue muy lejos. La conclusión lógica de eso es que no te debemos ir tan lejos porque los hombres se van a poner molestos y ay, no puede ser. Cuando en realidad aquí hay unas grandes fortunas invertidas en esto, o sea, por ejemplo, en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, la gran mayoría de los trolls que empezaron a trolear a Amber Heard salieron de Arabia Saudita, eran granjas de bots pagados, que fueron muy efectivos como para ese juicio, y esto uno lo está empezando a ver en todas partes. Y algo que me interesa en el caso puntual de Argentina en la relación con España es que lo que erosiona las democracias en Argentina va a erosionar directamente en España, ya lo está haciendo, ¿no? Subestimar el efecto sobre las democracias y subestimar lo que pasa en América Latina es no entender que las periodistas, al ser atacadas en lo que yo llamo la primera línea digital, somos las que estamos viendo también, porque nos pasa lo que va a pasar en las democracias, porque así como fueron a aprender a torturar a América Latina, ahora están especializándose en una violencia digital que va a impactar en las democracias europeas. ¿Qué pasa en las redacciones? Que estamos muy solas. Las periodistas feministas hemos llegado a hacer unas cosas muy curiosas que no me imagino hacer a todos los compañeros y compañeras que hacen información de economía, que es generar redes entre ellos, porque el ataque, ¿no?, que están recibiendo por hablar constantemente del déficit público español es intolerable, y entonces ya tienen que hacer entre ellos redes. Pues nosotras tenemos que protegernos entre nosotras. Es complicado que directores, directoras y responsables de los medios de comunicación sean conscientes de la violencia que recibimos por una causa que es defender los derechos humanos, ni más ni menos, ¿no? Decidir no ser neutrales y tomar partido, ponernos del lado de las víctimas y no del lado de los agresores, y eso tiene un coste personal, y tiene un coste personal muy duro. Yo creo que es importante esto que decís, porque cuando hablamos de esta violencia online, digital, creo que es importante
eso, entender el contexto en el que pasa en concreto y en general, ¿no? Y que cuando decimos que tiene unas características específicas en el caso de las periodistas que se agudizan si son, ¿no? Si son periodistas o somos periodistas que nos definimos como periodistas feministas, periodistas, ¿no? Que se dedican a la igualdad, al género, al feminismo, sucede, ¿no? Mientras también seguimos recibiendo este tipo de cuestionamientos profesionales, ¿no? Yo creo que eso le da también un plus de dureza, ¿no? De que a veces quizá sientes ese ataque fuera y muchas también sienten que el cuestionamiento viene de dentro, ¿no? Y que eso crea una doble, a veces, ¿no? Una doble sensación, una doble exposición que sí creo que erosiona mucho a muchas periodistas. El periodismo que no tiene perspectiva de género es un periodismo mediocre, y hay una cosa que nos deja muy vulnerables, y es que digan que no somos periodistas. Es una discusión todo el tiempo en Latinoamérica. Tú no eres periodista porque eres periodista feminista, entonces eres activista. Cualquier periodista que crea que no está defendiendo una causa con su trabajo es una persona ingenua. Porque si tú no sabes qué causa estás defendiendo con tu trabajo como periodista, estás defendiendo el statu quo, que es el patriarcado. Y a los periodistas anticorrupción no les dicen, oye, pero tú eres activista anticorrupción. No, porque estos son unos señores muy serios, pero claro que están buscando algo con su trabajo, que haya menos corrupción. Yo estoy buscando que haga igualdad. Mi trabajo tiene una intencionalidad porque yo quiero que tenga un efecto en el mundo y yo no se lo voy a ocultar a las audiencias. Y duele mucho decir que somos las periodistas feministas, porque me gustaría preguntar a mis compañeros y compañeras quién no se considera feminista, porque quien no se considere feminista no es capaz de hacer un periodismo claro, ni justo, ni honesto, ni comprometido, ni riguroso. O sea, si no estás teniendo en cuenta la mitad de la población, ¿qué tipo de periodista eres? Plantéatelo. Y antes de marcharnos. En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.